Bueno, ahora son las 18:25 para mí. En un ratito ustedes ya van a tener que acceder al canal de YouTube a ver las clases, así que me voy a limitar a unos 20 minutos para explicarles propiedades periódicas. Recién vimos todo lo que tiene que ver con la tabla periódica, las propiedades de los elementos. Ahora vamos a ver de qué manera esas propiedades se empiezan a estructurar dentro de la tabla periódica y a generar cierta periodicidad. Así como la configuración electrónica me decía cuál era la familia de los elementos según el grupo, ahora vamos a ver que aparecen ciertas cuestiones que a medida que recorremos la tabla periódica tienen una tendencia. Son tendencias que se marcan en función del recorrido de la tabla periódica. Estas propiedades están vinculadas al número z, como todo lo que vimos ahora en la tabla periódica. El número z ordena la tabla. Es importante porque si comprendemos bien esta parte podemos empezar a entender cómo se van a enlazar los elementos, generando uniones químicas. Una unión química es el enlace entre al menos dos átomos de un mismo elemento o de diferentes elementos. Entonces podemos predecir el comportamiento químico de la materia. Acá está escrito tres propiedades periódicas. La verdad que la 2 y la 3 no la vamos a ver en esta clase. A ustedes les va a quedar para que le peguen un vistazo, que lo lean, que lo entiendan y que consulten lo que no entienden. Vamos a enfocarnos en radio atómico, radio iónico y alguna propiedad que acá no sé por qué se borró, porque estaba, pero bueno, pasaron el plumero y se fue. Electronegatividad. Electronegatividad es la última de las propiedades y la más importante, por eso me llama la atención que la hayan sacado. Radio atómico es la distancia que existe desde el núcleo hasta el nivel más externo del átomo, es decir, desde el centro del núcleo hasta la última capa de la cebolla. Si esa cebolla es de un N, por ejemplo, 1, tendrá una sola capa protectora de energía donde se ubiquen los electrones. Si el N es 5, tiene 5 capas. Por lo tanto, es lógico pensar que a medida de que aumentan las capas de cebolla, los niveles de energía, aumente la distancia entre el centro y la última. ¿Está bien? Se van haciendo como más grandes. ¿Y eso cómo se incrementa en la tabla periódica? A medida que vamos pasando de periodos. Os decía, del periodo 1 al 2 se incrementaba el n de 1 a 2, de 2 a 3 en el periodo del 2 al 3, y así sucesivamente. Entonces, a medida que aumentamos el periodo, aumenta el n, aumenta el radio atómico. ¿Qué pasa dentro del mismo periodo, dentro del mismo renglón, a medida que vamos saltando de grupo en grupo, de la fila 1 a la fila 18, aparece la particularidad de que en vez de aumentar, si bien nosotros pensamos, bueno, tiene más electrones, pensemos esto, a medida que vamos pasando, aumenta Z, aumentan los electrones, perfecto, la lógica sería, es más grande todo. Bueno, resulta de que hay un efecto que se llama el efecto de la carga nuclear efectiva sobre los electrones de las capas más cercanas, que va a hacer y va a generar un achicamiento, un acortamiento en esa distancia. Ese efecto está vinculado a lo siguiente, y ahí ya se los dije, va a disminuir la distancia. Entonces, dentro del mismo renglón, mismo periodo, me muevo de izquierda a derecha, ustedes lo van a ver al revés. ¿No? ¿Cómo sería? Sí, medio difícil. Sí, el tema del espejo y la cámara, etcétera, no me llevo muy bien. Prefiero el pizarrón. Pero bueno, de izquierda a derecha, del grupo 1 al 18, mantengo el renglón constante, aumenta el Z, pero disminuye el radio atómico. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva es de qué manera los protones que están en el núcleo trabajan atrayendo a los electrones que están afuera. A ver, acá lo dice. La carga nuclear efectiva es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real, Z, como los efectos repulsivos pantalla de los demás electrones.
Acá tengo unas herramientas, no lo sabía. Bueno, las tengo acá. Estoy hablando solo porque estoy usando una herramienta para ver la clase y me aparece por ejemplo, este pincel que no sabía. Ah, un puntito láser, está bueno, ¿eh? Buen punto. Lo voy a usar ahora. ¿Cómo se calcula la carga nuclear efectiva para el elemento cuyo Z vale 20, que es el calcio? Fíjense, el calcio tiene los electrones en el grupo 4s, en el periodo 4, en el grupo 2, periodo 4, grupo 2, 4s2, tiene 18 electrones internos y tiene 2 electrones externos. Entonces, la carga nuclear efectiva va a ser el Z menos los 18 internos. Entonces vale 2. Para el calcio vale 2. Ahora, el elemento que está al lado del calcio, que es el potasio, que tiene Z19, vale 1. Es decir, pasamos del Z19 a restarle los 18 internos, a después restarle al Z20 los 18 internos. Por lo tanto, la carga nuclear efectiva entre el Z19 y el Z20 aumentó. Me moví de izquierda a derecha, agarran la tabla, fíjense, potasio, calcio. Me muevo del potasio al calcio y aumenta la carga nuclear efectiva. ¿Eso que va a generar? Va a generar que los electrones empiecen a comprimirse en la nube electrónica, haciendo un achicamiento de la distancia. Entonces, como la carga nuclear efectiva es la carga neta con la que el núcleo atrae a los electrones externos, a medida que aumenta la carga nuclear efectiva, aumenta la energía con la que atrae a los electrones externos. Voy a pasar de diapositiva. Ahí está. Entonces, el efecto que vamos a ver es que, así como a medida que aumenta el periodo, aumenta el radio, fíjense lo chiquitito que es el hidrógeno y lo grande que es el cesio, y acá nos faltaría el francio, que está en el 7. A ver, sí, estoy diciendo burrada, no, está bien. Acá faltaría el francio, que es aún más grande, está por acá. En el renglón, si voy barriendo del Z3 al Z10, como el Z10 y el Z9, mejor dicho, vamos a frenarnos en el Z9, que es el flúor. El Z9 tiene más carga nuclear efectiva, y acá lo vemos. Fíjense, la carga nuclear efectiva no está calculada acá, pero bueno, créanme, me van a tener que creer. Para el litio la carga nuclear efectiva es 3 menos 2. ¿Está bien? Entonces la carga nuclear efectiva vale 1. A ver si aparece después. Ya les digo. No, está mal, está bien. Ahí la mano mágica pasó. El berilio vale 2. Es 4 menos 2. Los dos son los del nivel interno. Fíjense, el nivel interno se mantiene constante. ¿Está bien? Entonces, los 7 protones menos 2 del interno me da 7 cargas positivas para el flúor y me da una carga positiva, porque hago 3 menos 2, me da más 1 para el litio. Entonces, del litio al flúor paso de tener más 1 a más 7. Eso hace que la carga nuclear efectiva contraiga a los orbitales, generando en el flúor un achicamiento de la distancia de radioatómico. Voy a pasar de diapo. Voy a pasar de diapo, vuelvo para atrás ahora, espérenme. Porque me sacaron. Bueno, estoy muy feliz. Esto no lo había notado, me sacaron una diapo que estaba buena. Y yo como un nabo me lo morfé. Culpa mía por no haber revisado, ¿no? Sí, pero bueno. Con esta, me quedo con esta. Entonces, acá se ve el efecto. Ah, no, porque ahora estoy pensando. No dije nada, retiro lo dicho. Esta fue mi memoria que falló. Acá se ve el efecto de radioatómico. Entonces, aumenta hacia abajo, disminuye de izquierda a derecha. Acuérdense de eso, disminuye de izquierda a derecha. ¿Qué pasa con los iones? O sea, yo tengo un elemento, es neutro. Un ion es un elemento que puede ser positivo o negativo. Los cationes son positivos, quiere decir que perdieron electrones. Perdieron electrones. Al perder un electrón,
el efecto de la carga nuclear, efectiva es incrementado, por lo mismo que veíamos recién, porque se perdió un electrón. Entonces, los protones del núcleo pasan a tener mayor fuerza para ejercer ese poder de atracción sobre los elementos, sobre los electrones que están a su alrededor. Contraen la nube electrónica y genera un achicamiento del radio del catión con respecto al elemento. Entonces, a medida que se pierden electrones, el elemento empieza a achicarse en radio atómico. Y a medida que se agregan electrones, es decir, que se forman aniones, el efecto es el contrario. Porque los electrones es como que empiezan a tener vida propia, porque nadie los controla, porque su núcleo está ocupado en otra cosa. Entonces, esa fuerza de atracción no logra retener a los electrones tan cercanos al núcleo, y los electrones que están más afuera van a tener más libertad para moverse, por lo tanto, la nube electrónica se expande. Y esto se ve acá, fíjense, sodio, elemento cuyo radio atómico, el estado elemental, es 1,86 Armstrong. Recuerden lo que vimos en la clase pasada, el tamaño de un Armstrong y el tamaño de un nanómetro, para que se den una idea, para tener un nanómetro necesitamos tener 10 Armstrongs. ¿Está bien? 10 Armstrongs son un nanómetro. Estoy diciendo bien, por ahí estoy diciendo algo. Sí, 10 Armstrongs son un nanómetro. Entonces, yo tengo esta distancia de radio atómico para el sodio. Para el catión sodio, esa distancia se contrae. ¿Por qué? Porque el catión sodio perdió un electrón y el núcleo se acercó muchísimo a los últimos electrones por efecto de la carga nuclear efectiva. Caso contrario, el flúor, que era chiquitito de entrada. Era chiquitito porque el radio atómico dijimos que se achica a medida que nos vamos hacia la derecha. Pero cuando el flúor se hace de un electrón, crece. Entonces, el radio atómico del flúor es este, y el radio atómico del flúor con una carga negativa, anión fluoruro, es mayor. Aumenta el radio atómico de los aniones, disminuye el radio atómico de los cationes. Grábenselo, queda grabado esto. Pero acuérdense, paso la diapo. Energía de ionización, por favor, léanla. Está vinculado a la energía que yo le tengo que entregar, o que tengo que gastar, que tengo que invertir, que tengo que poner en juego para arrancarle electrones a un elemento que esté en estado gaseoso, cualquiera. Es una definición estandarizada. En estado gaseoso le arranco electrones a un elemento. ¿A quién es más difícil arrancarle? Al flúor. De todos. Bueno, en realidad estamos dejando afuera toda esta escalera. Después voy a decirlo por qué. Lo voy a decir en la clase que me lo voy a dejar para que lo piensen un poco ustedes. A ver qué pasa con el grupo 8. ¿Por qué siempre lo saco de todos los análisis? Lean un poco grupo 8 en el libro. Grupo 8, gases nobles o gases inertes. Y traigan a ver si la clase que viene podemos tener una clase en vivo, Beagle Bottom, sistemas virtuales, les pedimos que funcionen algún día, una vez a la semana. Si podemos tener esa suerte de la virtualidad en vivo, vamos a debatir este tema. Gases nobles, ¿está bien? O inertes, mejor dicho, inertes o nobles, porque nobles es una nomenclatura no tan oficial. Es más difícil arrancar electrones al flúor. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil arrancar electrones al flúor? Porque el flúor tiene un radio atómico más chiquito. Entonces los electrones están más cerca del núcleo, por lo tanto, el núcleo hace más fuerza, yo tengo que gastar más energía. Bueno, esa es la lógica de energía de ionización. Cuando vayan a afinidad electrónica van a pensar que los estoy cargando, pero la afinidad electrónica en general está definida con parámetros cambiados en términos de dónde estoy viendo la energía, si la gasto o si la recibo.
Entonces, esto genera un poco de controversia. Pero la afinidad electrónica es la definición que está ahí. Es el cambio de energía que ocurre cuando se le agrega es el efecto contrario. Yo le meto un electrón. ¿Y por qué tiene la misma tendencia? Por esto que les digo, está definido con parámetros como del punto de vista de este lado o de este otro lado. Son convenciones de signos. Por eso que afinidad electrónica, yo sinceramente lo paso un poco por alto, porque a lo que voy es la electronegatividad, que es una medida simplificada de todo esto, de la afinidad electrónica. Es una tendencia relativa de todos los átomos que están en la tabla periódica, la tendencia que tengan en relación a los demás átomos, a todo el conjunto, por eso es relativo, en relación a todo el conjunto, ¿quién tiene mayor tendencia a apropiarse de electrones? Y como dijimos recién, fíjense, el flúor, cuesta mucho arrancarle un electrón al flúor. Vuelvo para atrás, a este grafiquito. El flúor está allá arriba y es muy jodido arrancarle un electrón al flúor. Tengo que invertir mucha energía para arrancarle electrones. Bueno, la electronegatividad es la tendencia que tiene un elemento a quedarse con electrones. Entonces, si el flúor es el más difícil para que yo le arranque un electrón, el flúor es el que más electronegatividad tiene, porque tiene la mayor tendencia a quedarse con los electrones. ¿Se entiende? A quedárselos. Entonces, agarra lo que venga. Si hay electrón dando vuelta, el flúor lo quiere. Entonces, en la tendencia relativa, el elemento que más electronegatividad tiene en la tabla periódica es el flúor. Y se ubica arriba a la derecha. Por eso, estas flechitas. Arriba y a la derecha. Es el elemento de menor radio atómico y mayor electronegatividad. Flúor. Estamos sacando de la cuenta el grupo 8. No. Cerramos todo el análisis del grupo 7A. Flúor, acá. Entonces, el elemento más electronegativo es el que tiene la tendencia a atraer electrones. El más electropositivo aparece acá. Bueno, de vuelta, yo les había dicho 8 periodos, porque habíamos puesto los lantánidos y antínidos, pero la tabla que nosotros vemos va hasta el francio, de vuelta. Acá aparece el 8 de vuelta, que contiene lantánidos y antínidos, pero el francio está en el periodo 7, acá. Nos frenamos acá. Francio, el elemento más grande en radio y el elemento más electropositivo de la tabla periódica. Flúor, más chico en radio, más electronegativo. Francio, más grande en radio, menos electronegativo. O muy electropositivo. Que sea poco electronegativo quiere decir que no le interesa que se le peguen los electrones. Es más, se los quiere sacar de encima. Entonces, fíjense, y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Dejo una diapo de resumen y la clase que viene empezamos hablando de este concepto. Yo tengo mucha tendencia a ganar electrones. Soy muy electronegativo. Soy el flúor. Entonces, como tengo tendencia a ganar electrones, voy a conformar aniones. Exceso de electrones. ¿Está bien? Entonces, los elementos de la derecha, en la tabla periódica, tienen tendencia aniónica. Voy del otro lado. Tengo poca tendencia a agarrar electrones, pero tengo mucha tendencia a sacármelos de encima, a generar cationes. Tengo tendencia catiónica. Entonces, del lado izquierdo tengo un catión, del lado derecho tengo un anión. Carga positiva, carga negativa. Las cargas opuestas se atraen. Se van a tender a enlazar. El tema que viene es enlace químico. ¿De dónde viene el enlace químico? De las diferencias de electronegatividad que acabamos de aprender hoy. Entonces, la electronegatividad, que la pongo acá en el centro del análisis, aumenta de izquierda a derecha y aumenta y disminuye, hacia abajo. El francio es el menos electronegativo, el flúor es el más electronegativo.
Voy subiendo, aumenta. Voy a la derecha, aumenta. Ahora, radio atómico. Aumenta hacia abajo y disminuye hacia la derecha. Voy subiendo de abajo hacia arriba y disminuye el radio atómico. El francio es mucho más grande que el hidrógeno. Me corro hacia acá. Bueno, no el hidrógeno, llego hasta el litio. El litio es más grande que el flúor. Disminuye el radio atómico. ¿Quién va a contramano? El radio atómico, porque todas las demás, por convención de signos, aumentan en el mismo sentido y disminuyen hacia abajo. El radio atómico aumenta hacia abajo y disminuye a la derecha. Es decir, como les dije al principio, el radio atómico va a contramano de todo. ¿Está bien? Con esto voy a dar por terminado. Bueno, salí, está bien, tranquilo. Les pido disculpas nuevamente. Ahora son 18:45. Por primera vez en mi vida cumplí con un objetivo de tiempo de una clase y que voy a dar 20 minutos, lo cumplo. Siempre suelo extenderme, no sé. Guardo este videito, lo subo los dos a los canales de YouTube. Ustedes entran a las 7, de 7 a 8:30, van a estar viendo esto y el que quiera y tenga energías y ganas, a las 8:30 yo me conecto a Big Blue Button. Me van a escuchar, no me van a ver, no van a ver nada porque no están dando esa cosa tan hermosa. Y hacemos consultas. Los dejo, no los torturo más. Vean las clases, diviértanse o no. Y empiecen a pedir, por favor, que la semana que viene de Big Blue Bottom. Hay que, no sé. Un gusto, chicos. Perdón, nos vemos.